si con corazones humildes y sencillos aprendemos a recibir la presencia de Dios, mire, me atrevo a decir que aunque no entendamos, el Espíritu Santo hace que vayamos entendiendo y comprendiendo cómo el Señor nos quiere ir visitando. Entonces, mire, hay una habilitación espiritual y de eso le quiero hablar esta noche. La palabra habilitar o habilitación significa o es hacer a alguien o algo apto o capaz para una cosa determinada. Entonces, fíjese que aquí están estas dos palabras que parecieran lo mismo, ¿verdad? Aptitud y capacidad. Son dos cosas diferentes. Ahora, la aptitud es la forma en que yo sé las cosas y la capacidad es la forma en que yo las ejecuto, como yo las hago. Aquí le pudiéramos agregar actitud, ¿verdad? Es la manera en que yo me comporto, ¿verdad? Mis actos. Pero hay un tipo de habilitación espiritual que Dios trae para todos nosotros. Y mire, Dios es tan bondadoso, tan hermoso, que a todos nos capacita. Pastor, a mí también, pero si yo no tengo ningún privilegio, no. Si el Señor lo está capacitando para que cuando tenga usted, mira, sea de aquellos que son llenos y movidos por el Espíritu Santo. Por eso en el momento, tal vez si usted al presente no tiene tal vez algún privilegio, no se preocupe, porque usted cuando viene a la casa de Dios tiene el privilegio de alabar al Señor, tiene el privilegio de saludar y bendecir a sus hermanos, tiene el privilegio de estar acá en la casa y decirle: Señor, gracias, porque mis pies, dice, mis pies entraron, mis pies sintieron este lugar. Así dice el Salmo, ¿verdad? Nuestros pies, dice, están entrando a Jerusalén, ¿verdad? Qué privilegio. El solo congregarnos es un hermoso privilegio que muchos han perdido. Pero quiero ir de lleno porque quiero recordarle que nosotros hemos sido capacitados con el don de enseñar. Hay algunos que han recibido esa capacitación. El Espíritu Santo les enseña. Yo estoy haciendo un recordatorio de lo que hablamos hace un par de meses atrás para no dejar en el tintero nada, ¿verdad? También hemos sido capacitados con habilidades extraordinarias. Mire, por ejemplo, aquí el pasaje de Éxodo 35 y estos dos versos se refiere a Bezaleel y a Oholiab, quienes fueron los que construyeron el tabernáculo, que Dios le dijo a Moisés cómo hacerlo. Mire, Dios le dio los planos a Moisés y Moisés les dijo: aquí está, ustedes háganlo. Ellos tenían la capacidad de enseñar y ellos les enseñaron a los demás para empezar a edificar el tabernáculo. Entonces son capacidades que Dios ha dado. Mire, también esto es bien impresionante, porque hay quienes, fíjese que hay quienes no tienen la capacidad de poder disfrutar de las cosas. Hasta eso viene de parte de Dios. Hasta eso viene de parte de Dios. El que usted disfrute un su gelato allá en Europa ha sido porque Dios lo capacitó para eso. Porque si usted lee la escritura, por ejemplo en Eclesiastés capítulo 5 y verso 19, dice la escritura que Dios a algunos les ha dado la capacidad de disfrutar las cosas, pero también Dios le ha dado a otros para que no tengan la capacidad de disfrutar. Qué difícil, qué triste. Pero usted dígale a su hermano: siéntete bendecido porque Dios te capacitó para disfrutar lo que tienes. Lo que pasa es que el enemigo a veces nos quiere estorbar y reprendemos en el nombre de Jesús. Pero también hay otra capacidad que es para servir. Fíjese que esta capacidad que Dios nos ha dado es bien preciosa. Para eso necesitamos guardarnos y mantenernos en pureza, en santidad, no contaminarnos con las cosas del mundo. Cuando usted y yo aprendemos a no contaminarnos, es que mire, la contaminación es tan fácil. Fácilmente uno se contamina, que ya mira algo que no le agrada a Dios, que ya escuchó, peor que tiene 2 antenas parabólicas uno, ¿verdad? Escucha las cosas que a Dios no le agradan y de repente le caen al corazón con sentimientos que a Dios no le agradan y se contamina uno, ¿verdad?
Pero si estamos más rodeados de la atmósfera que a Dios le agrada, todo nuestro entorno, toda nuestra vida va a ir cambiando y va a ir evolucionando de tal manera que el Señor nos va a dar capacidades extraordinarias. ¿Cuántos quieren capacidades extraordinarias? Mire la capacidad que tenía David, un pastorcito, un jovencito, como usted o como yo, un jovencito, ¿verdad? Sí, aleluya. Aquellos soldados preparados para la batalla, expertos en la espada, expertos en el combate, ninguno quiso ir a pelear contra Goliat. Y el pastorcito había sido capacitado en el rebaño, peleando con osos, con leones. Dice que cuando un león o cuando un oso agarraba la oveja, él se las quitaba, dice, con la mano desnuda de las fauces. Ay, iglesia, yo no sé si usted ha visto a un león africano de frente, y espero que nunca lo mire tampoco, ¿verdad? Solo disecado, pobrecito. Son tremendos animales, grandísimos. Sí, cuando uno siente ya ni se da cuenta. Atacan ferozmente, sigilosos. Y dice que él llegaba y se los arrancaba de la boca y le quitaba la presa. Ay, para empezar, qué valor, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el león? ¿Dónde está? Lo seguía hasta que lo encontraba, Dios santo. Pero quiere decir que su reacción ¿era rápida o lenta? ¿Qué cree usted? Rápida, ¿verdad? Porque el león en 3 mordidas se lo comía. Era una reacción rapidísima. Por eso es de que a veces nosotros no disfrutamos de las bendiciones de Dios, porque nuestra reacción es lenta. Dígale a su hermano que tiene a la par: no seas lento. No seamos lentos. A veces dejamos las cosas hermano, y no las hacemos en el tiempo que tienen que ser, y se nos pasan las bendiciones. Usted tiene ahí en su casa carne. Me compré este pedazo de carne que me lo voy a comer y lo voy a hacer así bien rico. Y cuando lo va a ver, se venció hace 10 años. Quiere comerse usted su cosa que usted compró, y cuando va a ver, ya qué feo el sabor que tiene. Ya estaba revencido. Ay, que miren la leche, qué rica, parece puro, ¿cómo se llama eso que hacen? Parece yogur, aquel yogur del que se pasó la leche. Claro, yo sé que a usted no le pasa eso. Usted compra sus cosas y se las acaba y tiene el cuidado de que no se le venza nada, ¿verdad? Amén, y aunque no me diga amén, ¿verdad? Pero a veces así somos con las cosas espirituales. El Señor te dice: te quiero bendecir, te quiero usar, te quiero levantar. Y uno nunca que se pone firmes con Dios. Aquí yo le aseguro que el Señor les ha hablado a muchos y les ha dicho: mira, yo te quiero usar, te quiero bendecir. Pero si uno no se pone firmes, ¿qué va a hacer el Señor? A ver, ayúdeme, ¿qué cree usted que va a hacer el Señor? ¿Verdad? ¿Va a usar a otro? ¿No querés, papadito? Ok, voy a usar a otro. Y ya cuando tú querrás, venís, pero ya se le pasaron los años. Ya no va a poder servirle al Señor como cuando lo llamó. Le va a servir, pero ya no como cuando lo llamó. Por eso ahora es el tiempo. Mire, ¿cuándo es el tiempo oportuno? Cuando el Señor te llama. Pastor, ¿y cuál es la mejor edad? Cuando el Señor te llama. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, no, es que yo mejor me hubiera llamado cuando tenía 5 años, así como Josías. No, hombre. Ahora que el Señor te está llamando a ti, sírvele al Señor con todo lo que tienes. Porque el Señor está permitiendo que te capacites y que te llenes de su presencia. Ok, este solo es el resumen y Dios mío, ya me tardé mucho ahí. Mire, capacidad para tener talento. Dice que a uno les dio diferentes cantidad de talentos. Cada uno tiene la capacidad diferente. Quiere decir de que usted sabe cuántos talentos Dios le ha dado. Pastor, a mí nunca me han dado ningún talento. Claro que sí, todos tenemos un talento. Todos tenemos un talento. Y aunque no me diga amén, pero todos tenemos un talento. Lo que pasa es que debemos de saber qué talento tenemos. Pero no como le he dicho otras veces, es talento, ¿verdad? No, sino que saber si tiene talento. Un talento, mire, el talento no es de nosotros. El talento es algo que Dios nos dio. Y yo le aseguro que usted tiene talentos preciosos, pero no los ha puesto al servicio del Señor. Cuando usted pone los talentos que usted tiene al servicio del Señor, se pueden llegar a convertir en un don
Y cuando se convierte en un don es un regalo. Quiere decir de que ya con el talento usted puede ir y bendecir a los demás, al que tiene a la par. Por eso es de que debemos nosotros en primer lugar agradecerle al Señor por los talentos, pero procurar que el talento que el Señor nos dio se convierta en un don. Amén, ok. Porque si no, muchos solamente se quedan con talentos. Y para talentosos en el mundo hay mejores que nosotros. Pero allá solo tienen talentos. Aquí tenemos talentos y dones de parte de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hemos sido capacitados por los 5 ministerios y hemos sido capacitados para compartir la herencia del Padre. Mire qué bello esto. O sea, de que Dios, aparte de cualquier cosa, nos permite experimentar de su herencia. Pero, ok, esto es en resumen. Ya me tardé mucho aquí en el resumen. Pero entonces, ¿de qué otra forma podemos ser habilitados? Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 19 y verso número 6. Dice, entonces miró y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Miren, el profeta, ¿verdad? El profeta de Dios, el profeta que hace descender fuego, profeta Elías, estaba dormido, estaba desanimado, estaba angustiado, tenía estrés, estaba preocupado. Tuvo que tener la visitación de parte de Dios. Y entonces, en la visitación, él no había entendido. Pero entonces, mire el siguiente verso, el verso 7. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Mire qué impresionante. En primer lugar, aquí podemos ver cómo Dios le tenía preparado. Veamos aquí una torta, un pan, como figura de la palabra de Dios. Entonces, a nosotros nos habilita, somos habilitados por medio de la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo comemos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, estamos en realidad siendo habilitados para algo. El Señor nos está habilitando. Para algo usted está escuchando este mensaje hoy. Puede ser que sea para usted o quizás va a ser para alguien más con quien usted va a hablar, pero todos estamos siendo capacitados a través de la palabra. Ahora, lo importante aquí es, mire, comerse la palabra, pero no dormirse, porque aquí dice que él se la comió y se volvió a dormir. Entonces, en el verso 7 vemos que Dios es bien misericordioso, porque se acercó y lo despertó otra vez a través del ángel, como que dice, bueno, te voy a dar otra oportunidad, levántate y come, porque el camino es largo. Y entonces mire cómo dice acá el verso, se levantó pues y comió y bebió. Fíjese que la primera vez dice que dice sobre piedras y una vasija de agua, comió y bebió. La primera vez comió y bebió. A veces mire, a veces cuando uno lee la palabra de Dios, a veces la pasa como de noche, ¿verdad? Si la lee y dice, no entendí nada, pero cuando la vuelve a leer, el Espíritu Santo le revela. Y eso es déjeme que le ponga esta figurita. Eso es lo que está pasando aquí. La primera vez comió y bebió y no sintió nada, pero la segunda vez que lo hizo, dice, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué impresionante. Entonces quiere decir que por la palabra de Dios, usted y yo somos habilitados con fuerza para poder caminar. Quiere decir de que si usted y yo no estamos comiendo palabra de Dios, si usted y yo no estamos constantemente comiendo la palabra, incluso el agua es figura de la palabra. El agua es figura de la palabra que nos sustenta porque es vital para la vida. La figura del pan es la que nos nutre, que nos alimenta. Entonces necesitamos estar comiendo palabra. Dígale a su hermano que tiene a la par, necesitas comer palabra de Dios. Pero no de allá de vez en cuando, todos los días. Sí, pastor, yo por eso vengo los domingos nada más a la iglesia. No, hombre, si usted tiene que comer palabra todos los días. El domingo y los días de culto que tenemos aquí, miércoles, viernes y domingo, que nos reunimos para celebrarle fiesta a Jehová. Venimos a comer un festín de palabra y nos bendecimos, el Señor nos bendice, estamos entre todos. Pero usted después en su casa tiene que comer palabra.
En su trabajo usted se pone, si puede, ¿verdad?, sus audífonos y está escuchando palabra de Dios. En donde usted vaya, con su Biblia, ¿verdad? Con su Biblia aquí así, ¿verdad? No, pastor, ahora ya son así, ¿verdad? Pero bueno, así o así como sea, usted tiene que estar comiendo constantemente la palabra de Dios. Y no solamente cada día de culto. Ok, vamos un poquito más adelante. Ahora fíjese bien este verso, Mateo capítulo 4 y verso 4. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces note aquí, usted se recuerda aquí este acontecimiento, el enemigo, el chamuco, que el Señor lo reprenda, le dijo, convierte estas piedras en pan. En pan, ¿verdad? Una torta de pan cocida. O sea que la religión, déjeme que lo ponga de esta manera, el enemigo, la religión, a veces quiere que nosotros hagamos o tengamos actitudes religiosas, como quien dice, lo voy a hacer así, así y así todos los días, y realmente no es por eso, sino que es lo que usted se está comiendo y lo que está practicando de parte de Dios. Porque si no, nos convertimos nada más en aquellos que son que se creen súper inteligentes, ¿verdad? Y que se están llenando y llenando y nunca practican. ¿De qué cree usted que le sirve a los jugadores practicar y estar ensayando si nunca los ponen a jugar? Igual somos nosotros. Por eso debemos, mire, el Espíritu Santo siempre nos capacita. Dígale a su hermano, el Espíritu Santo siempre te capacita. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos está dando? ¿Le ha hablado a alguien del Señor? Mire, me deja que le pregunte así, y es sincero conmigo. ¿Alguien de aquí le habló a alguien del Señor? Le dijo, mira, Cristo te ama. ¿Alguien lo hizo? Quiero ver, que levante la mano, quiero ver. ¿Y los demás? Yo me comí la torta, pastor. No, que hablen nosotros. No, nosotros tenemos que compartir. Aunque no me diga amén. Qué bueno que usted sí lo hizo. Pero ¿y los demás? ¿Y usted, pastor, usted lo hizo? No, yo estoy preguntando. Ay, Dios mío. Tenemos que aprender a comernos la torta, disfrutarla, pero también compartirla. Cada vez que usted y yo le hablamos a alguien del Señor, puede ser que quizá esa sea la última vez que Dios le está hablando. Yo me recuerdo una vez que le hablé a un joven que constantemente le hablaba. Mira, Dios te ama, consagrate, busca del Señor. Y él siempre se portaba feo, me rechazaba, a veces hasta me maltrataba. Y yo decía, bueno, le voy a seguir hablando. Hasta que un día el Espíritu me dijo, ya no más le hables. Yo hasta me asusté. Y le dije, Señor, ¿qué le va a pasar? No, yo voy a empezar a tratar con él. Ay, Señor, dije, Señor, mejor, ¿no quieres que no? Ya no más le hables. Padre Santo, me quedé callado. Ya no lo volví a ver. No sé de qué manera lo habrá tratado el Señor. Pero hemos sido habilitados por la palabra de Dios. Mire, ¿qué más? Ezequiel capítulo 47 y versos del 3 al 5 dice: cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Mire, el profeta, ¿verdad? Y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Mire, qué habilitación esta. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. Cada una de estas cosas significa algo. El agua hasta los tobillos es como dijeran los pies, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro caminar delante de Dios? Dios nos habilita para poder caminar bien, pero a veces nosotros mismos utilizamos nuestros pasos para ir a lugares donde Dios no le agrada. No estoy espero pues, ¿verdad? No me estoy refiriendo a lugares de pecado, sino a nuestro caminar delante de Dios, porque si visita lugares de pecado, entonces hay que arrepentirse y convertirse otra vez, ¿no? O volver al Señor, Entonces, pero cuando dice el agua hasta las rodillas, fíjese que las rodillas son bien importantes porque las rodillas sostienen nuestro cuerpo. Y si usted y yo no estamos bien engrasados, ¿verdad? Como diríamos, bien aceitaditos, se afectan las rodillas.
Ahora, ¿de qué manera espiritualmente cree usted que podemos utilizar nuestras rodillas? ¿Cómo? Hincarnos, ¿para qué? Para orar, ¿verdad? En la oración. Entonces aquí dice, me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. Ahora recuérdese de que el profeta literalmente estaba en un río. El agua hasta las rodillas, que, ay, pero si hay calor, qué rico está, pero está corriendo el agua, con fuerza. Según el verso que estamos leyendo, el agua cada vez iba corriendo con mayor fuerza. Entonces llega un momento en que cuando hay alguien que se mete a un río, ya el río lo empieza a llevar. Es inevitable no ser llevado por la corriente del río. Y el río es figura del Espíritu Santo. Entonces entre nosotros más veamos nuestro caminar, más comunión con Él tengamos. Mire, dice, de nuevo me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. O la imitación de cintura que tenemos, ¿verdad? Ahora ahí sí se rió, ¿verdad? No sé si se rió de mí o del chiste. Entonces, la cintura nos habla a nosotros de la fidelidad. Si algo valora a Dios, si algo ama a Dios en su pueblo, es que le sea fiel. Y tanto valora el Señor que uno le sea fiel, que Él dice, los llamados y los escogidos y los fieles van a estar conmigo. Yo quiero ser de eso. Yo no solo quiero ser llamado ni solo escogido, yo quiero aprender a ser fiel en todo momento delante de Dios. Ahora, se puede ser infiel, se puede ser cristiano, perdón, se puede ser un cristiano infiel. No, pastor, yo nunca le he fallado a mi esposa, aún hasta en sueños le he sido fiel. Aleluya, ahora no sé de qué se recordó, ¿verdad? Pero aún hasta en sueños te he sido fiel. Pero yo no me estoy refiriendo a eso solamente, porque se puede ser infiel a Dios. Mire, hay quienes tal vez son más fieles al cónyuge, ¿verdad?, que a Dios. Que ahí hay un problema bien serio. Entonces, iglesia, tenemos que medir nuestro calibre de fidelidad, porque podemos ser infieles en nuestra búsqueda de Dios. Pero para ver todas las series de televisión, ¿verdad? Ahí sí, mire, y lo peor de todo es que viene una y automáticamente empieza la otra. Y dice, la voy a ver la siguiente, y la siguiente, y cuando siente a los ojos rojos así, ¿verdad? Pero y para buscar a Dios se necesita fidelidad. Ahora, el término o la palabra fidelidad quiere decir pues actuar fielmente sin fallar a nadie o sin fallarle a alguien, pero también significa en constancia, ¿verdad? Él busca al Señor fielmente, constantemente, nunca falla, todos los días, a la misma hora empieza a buscar al Señor. Entonces, ¿qué me llama esto? Mire, un hábito bueno delante de Dios. Dice la Biblia que las malas amistades corrompen las buenas costumbres o los buenos hábitos. Quiere decir de que sí hay hábitos buenos, sí hay buenas costumbres que debemos de practicar los cristianos. Amén. Y una de ellas es tener comunión con Dios, buscar la comunión con el Señor. Y dice, y me dio otros 1000 y ya era un río que ya no pude vadear porque las aguas habían crecido. Aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear o nadar. Vadear es como cruzar al otro lado. Quiere decir de que va a haber un momento en donde vamos a ser tan llenos de la presencia de Dios, iglesia. Vamos a ser tan llenos del Señor que el Señor nos va a ungir. Y mire, cuando hay alguien que es ungido, ¿cuántos son ungidos de parte de Dios? Todos somos ungidos porque el Señor nos unge con su presencia, con su Espíritu Santo. Pero mire, entonces la unción, ¿qué es la unción? Solo voy a decir en términos sencillos. La unción es la que nos capacita para poder ejecutar una misión de parte de Dios.
A ver, pastor, póngame un ejemplo. Por ejemplo, a David lo ungieron con aceite. ¿Y cuál era su misión? ¿Cuál era la misión de David? Gobernar, ser rey, ¿verdad? Pero gobernó cuando lo ungieron. Pasó un buen tiempo, ¿verdad? Pero él tenía la unción. Él lo que tenía que hacer era cuidar, conservar su unción. Porque hay muchos que se desesperan. Ah, el Señor ya te habló, ya te ungió, ya te dijo, te voy a usar. Aleluya. Y quiere. No, hombre, espérese el tiempo de Dios. Porque David fue ungido. Y mire, cuando David esperó el tiempo, qué hombre, qué hazañas, qué prodigios de parte de Dios los que hacía ese hombre. ¿Acaso? Mire, es que es terrible, iglesia, pero cuando hay alguien que se atreve a serle fiel a Dios, traspasa, trasciende. Le pregunto, ¿cuántos reyes hubieron en Israel? ¿Se recuerda? Tres nada más. No, pastor, porque estaban todos. No, pero es que tenemos que entenderlo. Se dividió Israel. Solo 3 reyes. A ver, ayúdeme, ¿quiénes fueron? Pues eso sí se los tiene que saber. El primero, Saúl. El segundo, y el tercero, qué difícil. Mire, ¿sabe cuál fue las palabras de Dios hacia Salomón? Le dijo, mira, por lo que hiciste, solo voy a parafrasear el verso. Por lo que tú hiciste de adorar a Moloc y hacerles templos a los demonios, voy a dividir el reino. Pero por amor a mi siervo David no lo voy a hacer contigo, sino que lo hizo después. Ahora, yo siempre le he dicho, pues, ¿verdad? Y ahí hemos visto, mi esposa encontró un verso ahí bien precioso, donde yo siempre le he dicho, ¿cuántos hijos, cuántas esposas tuvo Salomón? 700 esposas. Ay, Padre Santo, imagínense. 700 suegras, imagínense. Que le caigan las 700 suegras en un día, Padre Santo. 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mujeres. Ese no era 2 mujeres y un camino, 1000 mujeres y un camino. Pero ¿cuántos hijos tuvo Salomón? Cualquiera diría que si tuvo uno con cada una son 1000, pero no, tuvo 2. Roboán y Basemat, una mujer. Pero, hermano, quiere decir de que siendo tan sabio, desperdició el talento que Dios le había dado. No dio fruto abundante. Iglesia, yo espero que me esté entendiendo. Yo quiero ser fructífero. Ay, pastor, ¿quiere tener muchos hijos? No, pues sí quisiera, pero me refiero a lo espiritual. Tenemos que aprender a dar fruto en el Señor. Que el tiempo, mire, pastor, ¿y cuándo es el tiempo de dar fruto? Ahora, hoy, a partir de ahora. No, pastor, es que la cosecha, que en la primavera. No. Pero nosotros siempre debemos de dar fruto. Ahorita porque afuera está congelado. Pero usted y yo siempre tenemos que estar dispuestos a dar fruto delante del Señor. Que cuando el Señor se acerque y nos vea y meta su mano, diga, ah, qué dulce fruto el que encontré, y que coma y que disfrute. Pero ¿qué pasa si el Señor no encuentra fruto en nosotros? Es que eso es algo terrible. Entonces, ya le dije aquí, habilitados por el Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo nos va a ayudar a ser llenos, a buscar la presencia de Dios para que podamos fructificar. Porque en realidad, hermano, así en lo general, el Señor Jesucristo va a venir un día y se va a acercar a su huerto, que somos usted y yo. Y al acercarse al huerto es que está buscando fruta para comer. Iglesia, yo le suplico al Señor estar preparado para que cuando el Señor venga diga, ah, qué fruto más dulce pasa, entra al reposo. Y no que me diga, ah, qué amargo este fruto. Si hay, y si no, va a buscar puras hojas, pura religión nada más, ¿verdad?
puras apariencias, parecías cristiano, pero mira, no tenés nada, puras hojas. No. ¿Qué dice el Señor? Nunca más salga fruto de ti. No, Dios guarde. Mejor dígale a su hermano que tiene a la par, consagrémonos hoy para que podamos dar fruto abundante por el Espíritu. Y fíjese, mire este verso, yo sé que usted se lo sabe. Mire, Hechos 2 en adelante, del 2 en adelante, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. Mire qué figuras. Aquí la figura del Espíritu es un río, pero aquí es un viento impetuoso. Un viento impetuoso es aquel que suena, que es una ráfaga de viento que entra así, como pareciera como en descontrol, que de repente entra. Y dice, y fíjese, una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Pero lo que me llama a mí la atención es que estaban todos adentro de la casa. No andaban cada quien por su lado. Eso me habla de cobertura, ¿verdad? De estar en el lugar, en el momento exacto. ¿Sabe por qué a veces nosotros perdemos bendiciones de parte de Dios? Porque nos desesperamos. Nos desesperamos, iglesia. Ay, ay, ay. Dice que fueron como 120 los que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo siempre he dicho esto. Estaba el número 121, está así, que no ha pasado nada. Y se oía el gathering, como dicen, más. Se reían algunos por allá, otros estaban orando. Y el número 121 estaba a dar vueltas ahí. No, aquí no pasó nada. Aquí por gusto nos dijeron que nos viniéramos. Agarra la puerta y todavía los mira. No, ustedes pierden su tiempo. Abre la puerta y cierra. Solo cerró la puerta. Descendió el Espíritu Santo. Y se empezó a oír un estruendo. Dice que empezaron a escuchar. El Espíritu Santo descendió. No lo dice la Biblia, pues esto que le estoy diciendo, déjeme que me eche una mi pensada, ¿verdad? Creo que haber querido entrar y no pudo. Ahora, el número 120 es un número representativo, pues, ¿verdad? En la Biblia nosotros podemos ver algunos 120, ¿verdad? En este caso, el grupo de la unción, el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés, ¿verdad? Moisés también es un número 120, ¿verdad? Que nos habla de capacidad, gobierno, humildad. Dice que Moisés era el hombre más humilde sobre la tierra, pero tuvo que pasar sus 120. Ok, pero y así podemos ver otros. Pero entonces dice aquí, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. El fuego quema. Imagínense que alguien se prenda fuego. El peor aquí en la cabeza, el pelo, en un ratito se quema. Pero el fuego del Espíritu Santo nos purifica, no nos quema, no nos destruye, no nos mata, nos purifica. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Oh, eso es precioso, iglesia. Eso lo debemos de anhelar. Ser llenos del Espíritu Santo, ser capacitados por el Espíritu Santo, ser habilitados por el Espíritu Santo. Entonces yo quiero que vea esto, la visitación, el Pentecostés, que vea la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo como una habilitación que el Espíritu Santo hace sobre su pueblo. ¿Para qué? El Señor le va a decir más adelante para qué lo está habilitando, para qué lo está preparando. Pero usted y yo tenemos que ser proactivos, no solamente activos, sino que proactivo es buscar más allá. Hay quienes se conforman con solamente ser activos. No. Para poder tener todas las bendiciones de parte de Dios tenemos que aprender a ser proactivos, ir más allá, ser atrevidos en el Señor, no tener temor ni vergüenza, sino que ser proactivos de parte de Dios. ¿Cuántos quieren bendición de parte de Dios? Entonces busque la llenura del Espíritu Santo. Sí, pastor, yo sí hablé en lenguas hace como unos 3 años. Vuelva a llenarse. Ok, vamos más adelante. Mire, ay, Padre Santo, hijita, ayúdame, pasa. Ezequiel capítulo 47 y verso 1. Después me hizo volver a la entrada del templo
y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo. Mire qué interesante. Esta es la visión de Ezequiel. Hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Entonces, imagínese usted, el templo era un lugar que se veía a la distancia, pero lo que estaba fluyendo era un río. Padre Santo, yo anhelo, iglesia, cada vez que usted y yo nos congregamos, es como que estuviéramos entrando a ese río, que primero quizás le va a entrar a los tobillos, a las rodillas, a la cintura. Cuando usted ya está aquí y empieza a buscar y adorar al Señor, se deja llevar por ese río. Pero ¿y qué tal si no se congrega? Mire, aquí dice, me hizo volver a la entrada del templo. ¿Sabe qué? Sintámonos dichosos si usted y yo volvemos a la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es Dios el que lo está trayendo. Es el Señor que puso el querer y el hacer en su corazón de buscar al Señor. Y mire este último verso que tengo acá, Hebreos 10:25, que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia. Mire, como algunos tienen por costumbre, al contrario, anímense unos a otros, tanto más cuanto ustedes están viendo que se está acercando el día. Entre más se acerca el día, la señal es que se empiezan a alejar de la casa de Dios, cuando debería de ser que nos afirmemos más al Señor. Pero está escrito, este es un mal de los últimos tiempos. Pero lo felicito a usted. Dígale a su hermano que tiene aparte, te felicito, te bendigo, porque estás en la casa de Dios. Oh, que ese río poderoso fluya sobre nosotros, iglesia. Aleluya. Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. La primera predicación del apóstol Pedro, 3,000 se convirtieron. ¿Qué le parece? Pero estaba lleno del Espíritu. ¿En qué momento él compartió esto? Después de ser lleno del Espíritu Santo. Por eso usted y yo no debemos de, ¿cómo hago para decirle esto? Sudar espiritualmente, porque la obra es de Dios. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Lo que usted y yo tenemos que hacer es, vasos, Señor, aquí estoy, úsame. ¿Cuántos se atreven a decirle, Señor, aquí estoy, úsame? Entonces, dice aquí, por el Espíritu Santo vamos a ser habilitados, dice, en la llenura del Espíritu Santo. Por favor, yo quiero que entendamos esto como cuando usted come, ¿verdad? Y se siente lleno. ¿Cómo es la llenura? La llenura es que usted comió algo y después dice, ay, Dios mío, ya me llené, ya no quiero más. Pero aquí, este tipo de llenura es diferente. En el griego se dice pleroma, significa estar completo, que no falte nada, que no nos falte nada. Tal vez alguien dirá, no, pastor, pero es que a mí a veces lo material me falta. Pero si estás lleno de Dios, estás completo. Miren qué difícil lo que le estoy diciendo, porque quizás a algunos de repente les falta algo y no pueden tenerlo. Pero si están llenos de Dios, en algún momento lo van a tener todo. Por eso nos conviene estar llenos ahora mejor del Señor, aunque quizás escasos. El apóstol Pablo decía, aunque empobrecido, dice, pero enriqueciendo a muchos. Mire, hay un pasaje que a mí me gusta mucho, y dice la Biblia que el Señor Jesucristo se hizo pobre. ¿Ya leyó ese verso? El Señor, dice la Biblia que el Señor se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, ¿verdad? Así dice la Biblia, ¿verdad?
¿Qué entiende usted de ese verso? Ayúdeme, y con esto voy a terminar. Explíqueme ese verso. Claro, Él se despojó. ¿Cómo? Nos prefirió a nosotros. ¿Pero qué más? A ver, ayúdeme. Se despojó a sí mismo, claro, Él siendo Dios, no escatimó, dice, ¿verdad? Siendo Dios, sino que se hizo hombre. Pero ese verso en específico dice, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Cómo? ¿Qué? Ajá. Dice que se hizo pobre para enriquecernos. Oh, esto es glorioso lo que le voy a decir. Ya se lo he dicho en otras ocasiones, como que no me ha puesto atención. Vaya, dice la Biblia que cuando el Señor lo visitaron, dice que una caravana llena de oro, caravana llena de incienso, de mirra. El oro, pues, altísimo valor, pero el incienso y la mirra también. Y llenaron, porque usted no... A ver, ¿a dónde llegaron los magos del oriente que dicen? ¿A dónde llegaron? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Llegaron al pesebre o a su casa? A veces confundimos las historias, porque los que llegaron al pesebre fueron los pastores. Cuando nació, les avisaron los ángeles. Pero los reyes que lo llegaron a visitar, y los magos y las caravanas que llegaron a su casa y lo encontraron, dice, en su casa. Y le dieron todo. Y si le llevaron oro y todas las cosas que usted quiera que le llevaron, eso era material. Vaya, pues era dinero, pues, para que me entienda. Pero Él se hizo pobre, dice. Dejó todo eso. Eso le debe haber servido para crecer y vivir, porque se tuvieron que salir huyendo a Egipto. Tampoco usted crea que llevaban nada más, como supuestamente eran 3, llevaban 3 cositas así que les dio. No, si eso eran incontables. Sí, por eso se conmocionó Israel, dice, porque llegaron, dice. Bueno, eso debe haber sido terrible. Mire, qué figura o qué paralelismo con Moisés. Porque Moisés, siendo príncipe de Egipto, dice que dejó todo y se metió al pueblo de Dios. Es la figura. O sea, de que el Señor se empobreció por usted y por mí. Creo que sí vale la pena entonces que usted y yo dediquemos nuestra vida al Señor. Oh sí, Señor. Mire, Pedro fue transformado luego de ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Somos habilitados por los ministros, las manos de los ministros. 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía y con la imposición de las manos del presbiterio. Por lo cual en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mírenla, la habilitación ministerial. Voy rápido, ya nada más, solo le digo los versos. Mire habilitados por la resurrección de Cristo. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Oh, el creer en la resurrección de Cristo nos trae abundante gracia. Qué habilitación más preciosa. Ahora, ¿qué es la gracia? Que usted de repente llega a un lugar y no lo iban a atender porque ni modo, ya no se podía, pero como la gracia abundante está en usted, le dijeron, ay, mire, cabal, encontramos uno, pase, aquí está. No, eso no es casualidad, es porque la gracia de Dios está sobre su vida. Pero ¿cómo? Por el efecto de creer en la resurrección de Jesucristo. ¿Usted cree que Jesús resucitó? Mire, la mayoría
Bueno, una buena mayoría, porque hay algunos que no creen que Jesús murió, pero la mayoría cree que Jesús murió, pero no todos creen que Él resucitó. Pero usted y yo creemos que Él murió y resucitó victorioso. Aleluya. 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, mire, para una esperanza viva. La esperanza, una vez más, por la resurrección de Jesucristo. Oh, este verso, guárdeselo en su corazón, péguelo en su casa. Tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Qué interesante, esperanza viva por alguien que murió. No, sí murió, pero resucitó. Entonces esa es nuestra esperanza. Dice la Biblia que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo nos va a levantar a nosotros también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer esta noche, iglesia? Yo quiero una habilitación espiritual nueva para mi vida. Yo quiero ser habilitado, iglesia. Y yo anhelo que eso sea para usted. Si usted me entendió y desea una habilitación nueva, fresca, espiritual, levántese, póngase de pie y dígale al Espíritu Santo: Señor, lléname con tu río poderoso, Señor Jesús. Esta noche mira a tu pueblo que he puesto de pie. Yo danzaré y me gozaré de la